Buenas tardes a todos. Yo soy Jorge López, soy tutor en Mask y quiero daros la bienvenida a nuestro primer webinar que hemos llamado ¿Y ahora qué? Un webinar, bueno, vamos a empezar a hacer una sesión mensual desde aquí, desde Mask, de forma abierta, pública, gratuita, para todo aquel que se quiera unir, donde vamos a tratar pues temas de actualidad relacionados con lo que es la inteligencia artificial, con lo que es la automatización, con lo que es la creación de chatbots, con lo que es este futuro de la IA, futuro incierto. Vamos a trabajar con muchas herramientas a lo largo de estas sesiones, vamos a estar viendo cosas súper interesantes, habrán sesiones más técnicas, sesiones eh, pues un poco más teóricas, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, como digo, la idea es pues que haya parte de divulgación, parte como digo, también que vosotros conozcáis herramientas, sepáis aplicarlas, ¿vale? Y, y bueno, que como digo, perdón porque voy leyendo el chat, estéis al tanto bueno, la última hora, las últimas novedades del sector de la inteligencia artificial, con herramientas, sobre todo voy a tratar que sean de no code, de vibe coding, que no haya que picar mucho código y que sean, como digo, pues sencillas y estén al alcance de todos. Hoy empezamos por QuickChat, una herramienta súper potente y que es gratuita, tiene una capa gratuita y bueno, no sé si habéis visto, pero tiene también una cuenta de LinkedIn muy activa, dio, resubió la publicación del webinar, así que bueno, yo no podía imaginar mejor inicio, veo por aquí 35 personas, esto es una locura. Eh, de normal en más que en las sesiones, pues sí que tenemos unos 15, 20 alumnos, pero ostras, 35 está muy bien para esta primera sesión. Y lo dicho, espero que sea la primera de muchas que os guste y que veamos herramientas que estén al alcance de todos, que podéis empezar a aplicar la IA desde ya. Bien, si sois particulares, si tenéis un pequeño negocio, una pyme, si queréis, como digo, pues aplicarla en vuestro día a día, herramientas gratuitas, herramientas al alcance de todo el mundo y sobre todo, pues, como digo, sencillas y nada, que acerquen la IA, como digo, a lo que es vuestro trabajo diario. Bueno, empezamos por QuickChat, pero vamos a ver un montón. Os hablaré a lo largo de estas sesiones de Copilot, Zapier y de todas las que surjan, porque, bueno, hemos empezado con esta herramienta, pero la IA ya veis que cada día sale algo nuevo. Esta semana ha sido el boom de la integración de Opus en Excel, la semana que viene será otra cosa distinta, y bueno, nosotros trataremos de estar siempre pues al día y en estas sesiones mostraros la última hora, prácticamente la última semana de inteligencia artificial. Como esto ya lo planteamos hace tiempo, pues bueno, ya vamos a quedarnos con QuickChat, que como digo, no deja de ser una herramienta top, pero bueno, iremos viendo más, ¿de acuerdo? Iremos viendo más. También me gustaría, pues por ahí por los comentarios, que pues fuéramos creando una comunidad, me fuerais comentando vuestras inquietudes. Nosotros tenemos nuestra comunidad de Discord, en más, y por ahí iremos hablando y vosotros podréis ser partícipes y podréis proponer temas para próximos webinars. Como digo, este va a tener una parte teórica, pero también va a tener mucha práctica, porque vamos a ver cómo crear nuestros chatbots, nuestros agentes, nuestros RAGs y cómo crear, pues, como digo, nuestros asistentes, ¿de acuerdo? Nuestros agentes sin código, no código. Todo esto con QuickChat y otras herramientas. Como decía al principio, ya con esto me callo y empiezo a tope. Yo soy Jorge López, soy tutor en Mask. Mask es una escuela IT que, bueno, eh, tiene un montón de formación súper interesante, con prácticas, un montón de contenido.
relacionado con Python, relacionado con videojuegos incluso, con programación full stack y también con Machine Learning. Pronto tendremos ciberseguridad también hay inteligencia artificial, un curso que saldrá próximamente sobre Vibe Coding. Vamos a tener también información en análisis de datos, o sea, una escuela, como digo, muy potente y bueno, que evidentemente va a ser quien dé soporte a estas sesiones. Como veis, lo estamos haciendo a través de su plataforma. Buenísima pregunta la de Sergio, porque se me había olvidado. Ya le he dado a grabar. Así que esto también estará en el canal de YouTube de Mask. Si en algún momento tenéis que abandonar, es ya un poquito tarde. Si a alguien le entra el hambre, si tiene que ir a cenar, se puede ir tranquilo, que luego lo tendrá en YouTube y lo puede ver en por dos, ¿vale? N8N, pues muy bien dicho, Ana, porque N8N también venimos hoy un poquito, ¿vale? Lo dicho, si veis que ponéis un mensaje y os respondo al rato, es porque yo mismo leo en el chat que lo pusiste hace un minuto, así que veo que entra con un poquito de delay, pero bueno, como digo, no hay problema por ahí. Vale, vamos allá. Ya conocéis más, ya me conocéis a mí, iréis conociendo la escuela más a lo largo de estas sesiones, me iréis conociendo a mí un poquito más también, porque yo también os voy mostrando mis inquietudes. Yo también trabajo como desarrollador, ¿de acuerdo? Aprovechando pues todas estas tecnologías, tanto en 8N, creo automatizaciones para diferentes empresas, ahora estoy en un proyecto de la creación de un CRM con la automatización de firmas, también para una empresa del sector de la obra civil, y utilizo estas herramientas en mi día a día, así que también mi idea es que en alguna de estas sesiones os muestre algún proyecto que yo haya construido basándome en estas herramientas, para que veáis, como digo, cómo es factible construir este tipo de soluciones y que no es que yo vengo aquí, hago un MVP y luego eso ya no se puede comercializar, no se puede vender, no se puede utilizar. Mentira. Todo esto se puede utilizar y se puede, pues como digo, desplegar en entornos de producción, y la IA, pues evidentemente todavía hay que entrar al código, todavía hay que entrar a hacer por ahí cosas por detrás. Digamos que sí, no es 100% autónoma de momento, pero puede ayudarnos muchísimo en el desarrollo de soluciones muy diversas. Y eso es lo que vamos a ver en estas sesiones. Y empezamos por los asistentes. Y empiezo ya. Bueno, asistentes. Vamos a empezar a trabajar con QuickChat. Y QuickChat nos va a permitir crear asistentes, crear agentes, crear chatbots. Pero esas tres palabras que acabo de utilizar no significan lo mismo. Los asistentes, los chatbots y los agentes son cosas distintas. Esa es la primera idea, el primer concepto teórico que quiero que quede claro antes de yo ya ponerme ahí al lío. Y es que no es lo mismo un chatbot que un asistente que un agente. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿la diferencia cuál es? Pues que un chatbot es, pues, digamos, un el elemento, una herramienta que tiene la capacidad de conversar con nosotros, pero que solamente responde a nuestras preguntas. En el desarrollo de la inteligencia artificial, lo primero que surgieron fueron los chatbots, que eran, pues, básicamente, bueno, el primero de todos fue Elisa y luego ya hemos ido avanzando. La gente cree que el primer asistente, el primer chatbot fue ChatGPT, ¿vale? Ni siquiera fue ChatGPT. ChatGPT llegó con la versión de GPT-3. Ya hubo GPT-1 y GPT-2 antes, lo que pasa es que no nos enteramos y a nosotros ya nos llegó GPT-3, ¿vale? Yo siempre lo comparo con la llegada de los ordenadores a las casas. A nosotros el que nos llegó fue la tercera versión, pero ya habían habido dos versiones antes de GPT-3, que fue ChatGPT. Y básicamente los chatbots, como podéis ver con ChatGPT, son, pues como comentábamos, herramientas que son capaces de responder a nuestras preguntas. Porque lo que tienen por detrás no es más que un LLM, que es un modelo largo de lenguaje, ¿vale? Que, pues digamos, tiene una base de conocimiento amplia y por detrás lo que tiene es una enorme cantidad de texto que le permite entender y le permite generar lenguaje humano. Si vosotros escucháis a los principales expertos de inteligencia artificial,
nos dicen que los LLMs son prácticamente máquinas de cálculo probabilístico, porque lo único que hacen es coger la frase que nosotros le proporcionamos y a partir de esa frase generar una respuesta encadenando aquellas palabras que tienen una mayor probabilidad de quedar bien. El LLM tiene la capacidad de responder preguntas, es un chatbot, tiene la capacidad de escribir textos, tiene la capacidad de traducir idiomas, tiene la capacidad de resumir información, tiene la capacidad de mantener conversaciones con nosotros. Están entrenados con millones o con miles de millones de textos, libros, artículos, páginas web, y aprenden patrones del lenguaje. Algo que tenéis que entender es que no piensan como los humanos, sino que lo que hacen es predecir esa palabra que va detrás de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente. Su acción es básicamente solo responder. Y de hecho, tienen un contexto que, a pesar de que las principales empresas, están tratando de expandirlo al máximo, es bastante limitado. ¿Vale? Como digo, estos LLMs son con los que nosotros principalmente interactuamos en nuestro día a día. Cuando nosotros vamos a Gemini, cuando nosotros vamos a ChatGPT, a GPT, cuando nosotros hablamos con Llama, con el modelo de Meta, cuando hablamos con Claude, el modelo de Anthropic, ahí nosotros estamos interactuando con un LLM, con un chatbot tradicional, que por detrás lo que tiene es una lógica que le permite encadenar esas palabras. ¿Qué pasa? No voy a entrar a ChatGPT, no voy a entrar a, como digo, Gemini, no voy a entrar a Claude, no voy a entrar a Copilot a Copilot Chat, ¿de acuerdo? Podríamos entrar si queréis. Simplemente, mirad, podemos entrar por aquí. Copilot Chat. Esto es básicamente un LLM, que es el LLM en el caso de Copilot. Por detrás tenemos a GPT y es un chatbot que tiene la capacidad de responder preguntas. Y ya está. ¿Vale? Tienen, como digo, lo habéis visto con GPT, no están actualizados hasta el último momento. Si nosotros queremos que puedan estar actualizados hasta el último momento, tenemos que habilitarle funcionalidades como el acceso a Internet. ¿De acuerdo? Y, como digo, pues en ese sentido, ahí es donde terminan estos chatbots, porque solo tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? La de responder a nuestras preguntas. Pero, ¿qué pasa? Pues que las empresas a día de hoy necesitan algo más, ¿no? ¿Qué necesitan? Pues básicamente necesitan un asistente que sea capaz de responder a preguntas que tengan una base de conocimiento acerca de su empresa. Yo no quiero preguntarle, yo si le pregunto a ChatGPT, oye, ¿y cuántos clientes tengo? ¿Y cuál es el teléfono de este cliente? ¿Y cuál es su dirección? ¿Y cuántos clientes son de esta provincia? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el precio medio al cual vendo mis artículos? ¿Y cuántas ventas hice el mes pasado? Eso ChatGPT no me lo va a responder. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento, ¿de acuerdo?, extenso sobre mi compañía. No tiene esa información contextual, ¿de acuerdo?, que le hace conocer la información específica de mi empresa. Y de hecho, no la tiene que tener, que esa es una principal falla de muchas empresas, de muchas personas cuando empiezan a trabajar con estos modelos, que van a Copilot y dicen, bueno, pues aquí tengo un modelo, mira, como ahora pilla PDFs, pilla Excel, pilla imágenes, pues oye, voy a coger mi Excel de clientes y se lo paso. Y le hago preguntas. Eso, por favor, no lo hagáis. A modelos públicos, no lo hagáis. ¿Vale? Al principio, en GPT-1, GPT-2, todos estos modelos, el top 10 Open Swap de ataques, uno era la ingeniería cruzada contra estos modelos. Estos modelos utilizan toda la información que reciben para entrenarse, por eso al principio GPT era gratuito. Si tú le das la información a tus clientes, la va a utilizar para su entrenamiento. Es cierto que la puede cifrar de forma que no sea accesible directamente, pero te arriesgas a que quede algo por ahí.
Yo, por ejemplo, voy a dar formaciones en bancos, en empresas que trabajan con datos que son sensibles y tienen capaz el acceso a estas herramientas. Más que nada porque a día de hoy para todos es muy natural. Bueno, tengo alguna duda, entro a GPT y le pregunto. Pero no hay que darle información interna a ninguno de estos modelos. ¿Qué podemos hacer en caso de que queramos que estos modelos tengan una información contextual y que, pues de alguna manera, puedan responder preguntas acerca de pues, la información que nosotros le proporcionemos? Lo que tendremos que hacer es construir un asistente o lo que también comúnmente se conoce como un RAG. ¿Qué es un RAG? El RAG es una arquitectura, por sus siglas es Retrieval Augmented Generation, generación aumentada con recuperación. Es una técnica que combina un LLM con un sistema de búsqueda de información, de forma que puede dar respuestas más precisas y actualizadas. El LLM normal solo sabe lo que ha aprendido durante su entrenamiento, pero al momento en el que tú construyes un RAG, puedes inventar información y puedes proporcionar, como digo, PDFs, bases de datos, páginas web, que sirvan a esa gente para nutrirse, a ese asistente, perdón, porque ahora veremos lo que es un agente, para nutrirse de todo ese contenido y para recuperar información del mismo y poder proporcionar respuestas en base a la información de tu empresa. Un LLM, cuando no tiene esa información, ¿qué es lo que le pasa? Que alucina. Tú le preguntas, ¿cuántos clientes tengo? ¿Os lo habéis probado alguna vez? ¿Y cuántos ChatGPT? ¿Y cuántos clientes tengo? Dice, pues mira, tienes 20 clientes. ¿Eso de dónde te lo has sacado? Muchas veces estos modelos se han entrenado con foros, se han entrenado con bases de datos de respuestas, por ejemplo, de redes sociales, y si por ahí alguien respondió a una pregunta parecida, puede que en su base de conocimiento quedara algo y al final, pues, o directamente que se lo invente. Estos motores, como hemos dicho, lo que hacen es enlazar palabras. Entonces, en el momento en el que de ahí surge esa palabra, esa alucinación, ¿no? En el momento en el que tiras a enganchar una palabra y digamos que no hay ninguna que quede bien, siente la necesidad de responder lo que sea y por eso alucina y suelta un número simplemente para poder responderte. Lo mismo le pasa cuando le preguntas por cosas que no existen. Sienten la necesidad de responder. Por eso también es muy interesante las técnicas de prompting, que no las vamos a ver hoy, pero que veremos en otra sesión. El prompting es muy importante, porque tú en el prompting puedes decirle, mira, responde, pero en caso de que no estés seguro, por favor no te inventes nada. Simplemente di que no lo sabes. Esa muletilla, la podéis agregar a todos los prompts que vosotros le hagáis a ChatGPT o a cualquier modelo, a GPT o a cualquier modelo, para evitar esa alucinación. ¿Vale? Y también estos modelos, como digo, tienen conocimiento desactualizado. No están actualizados hasta la última fecha y evidentemente no están para nada actualizados en base a nuestro contenido. Por eso, como digo, lo mejor que podemos hacer es construir uno de estos RAGs. ¿Que cómo funcionan? Pues se basan en un LLM fundacional y lo que hacen es coger y nosotros le proporcionamos el PDF, ¿de acuerdo? Y ese texto, bueno, PDF, Word, lo que sea, pero ese contenido en texto lo representa de forma numérica mediante algo que se conoce como los embeddings, ¿de acuerdo? Esos embeddings quedan guardados en una base de datos vectorial, una de ellas, por ejemplo, muy conocida es Pinecone. Si os interesa estos temas, os puedo compartir. De hecho, mirad, os lo voy a decir ya. Si venís aquí, en N8N, ¿de acuerdo? Hay pues un tutorial, ¿vale? Hay muchos tutoriales aquí dentro de N8N. Una compañera decía que podía ser interesante construir con N8N. Pues aquí tenéis una guía dentro de la documentación de N8N oficial, que otro día podemos hacer si queréis sin problema, ¿vale? Donde podéis ver cómo se construye un agente
Y bueno, este es un agente sencillo que simplemente está conectado a un modelo, pero tienen también la construcción de otro agente que está conectado a una de estas. ¿Veis? Este sería un agente al uso, este sería un chatbot, no sería un agente, sería un chatbot, porque recibe mensajes. Aquí está el nodo de agente, ahora lo comentaremos un poquito. El nodo de agente, pero es un chatbot porque no toma acción, como digo. Y luego tenemos la conexión al modelo, que sería el modelo de OpenAI, y una memoria simple para guardar ese contexto conversacional. Pero aquí veis cómo se crea un RAG y entonces, básicamente, digamos que en una de estas guías se explica cómo podemos crear uno de estos asistentes, ¿de acuerdo? Con una base de conocimiento. Es un asistente para jugar a Magic, ¿vale? Que tiene una base, lo hicimos una vez en clase. Mask tiene una base de conocimiento de Magic y utiliza Pinecone, ¿vale? Que como digo, lo que hace es ser una base de datos vectorial que convierte todas esas palabras en vectores. No necesitamos conocer matemáticamente cómo se hace esto. Lo que pasa es que luego esta base de datos vectorial tiene un motor de búsqueda semántica específico para este tipo de bases de datos y cuando tú le pasas una palabra, lo que hace es convertir esa palabra o esa frase en otro vector y comparar ese vector que ha construido con los vectores que tiene en su base de embeddings para ver cuál es el más similar. Y aquel que más se asemeje será el que utilizará para darte respuesta. Como digo, esto permite que el LLM final pueda generar una respuesta que utiliza conocimiento interno dentro de tu compañía. Dicho esto, pues, como comentaba, nosotros tenemos el tema de los agentes, bueno, los chatbots hemos comentado. Y bueno, de chatbot podemos pasar a, digamos, RAG o a esos asistentes que tienen una base de conocimiento. Pero lo siguiente ya sería construir un agente, que es algo que también vamos a ver hoy. ¿Qué diferencia un agente? Pues que el agente puede tomar acción, aunque ahora veremos qué significa eso de tomar acción. Voy a hablaros un poquito de casos de uso, tanto de estos chatbots como asistentes, que vienen a ser lo mismo. Y vamos a ver cómo crear algunos de ellos de forma súper sencilla, con herramientas, como digo, 100% gratuitas, sin código, con las que podéis probar, con las que podéis jugar e ir introduciéndose en estos temas. Pero primero, como digo, unos pocos casos de uso. Bueno, ¿para qué me puede servir un chatbot? ¿Para qué me puede servir uno de estos asistentes con una base de conocimiento, un RAG? Pues depende del sector en el que esté, podré darle un uso u otro. Pero básicamente, si estamos en el sector, por ejemplo, de atención al cliente, uno de estos asistentes me puede permitir resolver dudas frecuentes de forma instantánea. Si yo tengo, por ejemplo, una batería de fax de preguntas muy frecuentes, si yo tengo, pues, como digo, una batería de información sobre mis productos o sobre mis servicios, puedo crear un RAG, exponerlo a mi público de forma que este asistente pueda responder preguntas sobre mi compañía, por ejemplo, mis horarios, mis servicios, mis productos, mis comerciales, mis vías de contacto, lo que sea. Esto es 24/7, no hay intervención humana. También puedo rastrear pedidos, cambios en, como digo, procesos de devolución, todo ese tipo de temas del lado de atención al cliente se pueden automatizar con estos asistentes. Del lado de ventas y de marketing, podríamos crear chatbots para interactuar con los visitantes de nuestra página web. Eso lo habéis visto en 1000 páginas web. Para prácticamente todas las páginas en las que entráis tienen un chatbot que lo que hace es, pues, resolver dudas o incluso intentar venderte el producto o actuar un poco como comercial. También, si tenemos un e-commerce, un asistente que nos pueda ayudar a la hora de, pues, bueno, recomendarnos productos en base a nuestras búsquedas, en base a nuestros gustos. Podemos nutrirle con toda nuestra batería de
de productos y que pueda ayudar en ese sentido. O si estamos ya en una compañía, podríamos crear un asistente para, por ejemplo, hacer el proceso de onboarding para nuevos empleados, de forma que les facilitase pues, sus horarios, sus contratos, su documentación legal, les pudiese ayudar a la hora de reservar vacaciones, a la hora de pues toda esa, como digo, ese tipo de operaciones internas que pudiese, como veis aquí, pues hacer el reporte de horas, el fichaje, la solicitud de vacaciones, ¿vale? El bloquear también reuniones, todo eso se podría automatizar. Ya sabéis que es un chatbot, ya sabéis que es un asistente. Al final, bueno, un chatbot, un RAG, es muy parecido. Todo depende si es un LLM fundacional o un LLM con el cual nosotros pues ya hemos dado cierta información para que pueda responder, ¿no? Y tenga esa base de conocimiento. Pero ¿qué herramientas me pueden ayudar a la hora de crear estos asistentes, estos chatbots? Pues una herramienta muy interesante es la herramienta de Zapier, ¿vale? Zapier es la primera que os quiero mostrar. Vamos a ver Zapier, vamos a ver Copilot y vamos a ver Quick Chat hoy, ¿vale? Y veremos una cosita también en medio. Zapier es la primera que os quiero mostrar. ¿Por qué no vemos en 8N? Bueno, porque en 8N da para una sesión entera, ¿vale? Mirad, Zapier es una plataforma que está muy bien porque me permite la creación de soluciones muy diversas. Empezando por Zaps, que es lo que da nombre a la plataforma. ¿Qué es un Zap? Un Zap es un flujo de automatización. ¿De acuerdo? Los Zaps son flujos de automatización que me permiten definir una lógica de manera que, pues, cuando tiene lugar una acción, se desencadena ese flujo, ¿vale? Y básicamente se llevan a cabo una serie de acciones. Por ejemplo, cuando se rellena una nueva fila en un Excel. Podríamos poner un ejemplo. Cuando se rellena un formulario, imaginar, yo creo un formulario para solicitar vacaciones, creo un Zap que ¿qué hace? Pues cuando se rellena un nuevo formulario, por ejemplo, mirad, cuando se rellena un formulario de Google Forms, ¿de acuerdo? Quiero que registres la respuesta en un Excel, hagas un flujo de aprobación y en caso de aprobar, actualices el Excel y notifiques por Gmail. ¿Qué acabo de hacer? Pues esto ya es la pera. Le he pedido a Copilot, un Copilot embebido aquí dentro de Zapier, que me cree un flujo. O sea, ya no es que Zapier sea una herramienta no code que me permite crear estos flujos de automatización sin código. Ya no es que antes de que existiera este Copilot, pues está en beta, lo único que teníamos que hacer es ir enganchando estos noditos, dándole aquí al más. Y bueno, vais a ver ahora que voy a probar de agregar otro nodo y vais a ver que es súper sencillo. ¿De acuerdo? Pero, ¿veis? Vais a ver que yo clico por aquí y era tan sencillo como, bueno, y por ejemplo también podríamos decir, y bloquea fechas en el calendario. ¿Vale? Simplemente lo que tenía que hacer era, pues ir agregando esos noditos. Ahora ya ni eso, porque ahora tenemos aquí, como podéis ver, un asistente, ¿vale? Con el cual yo puedo conversar y que va agregándome los diferentes nodos que necesito. Esto podría ser para un caso de uso como el que comentábamos, ¿no? Yo, pues, tengo un formulario para solicitar vacaciones. La persona va, rellena el formulario, solicita las vacaciones, a mí me llega un aviso, yo lo apruebo, lo deniego. Si que me parece bien, le apruebo las vacaciones. Entonces, se actualiza el Excel donde se había registrado y le envío un correo, vacaciones aprobadas. ¿Que no me parece bien? Pues se deniegan y se les envía un Excel notificando. Todo este tipo de flujos se pueden crear con los Zaps de Zapier. Una herramienta similar la tenemos nosotros por aquí, en el caso de Microsoft,
¿vale? Con lo que es Power Automate o, bueno, dentro de Copilot Studio tenemos también lo que son las automatizaciones que vienen, los flujos que vienen a ser lo mismo. Son flujos de automatización, los cuales tienen un desencadenador y básicamente, como digo, pues se llevan a cabo una serie de acciones una vez pase ese desencadenador, ¿vale? Y bueno, se lleva a cabo esa lógica que nosotros hayamos definido. Ambas sin código. Pero es que aquí en Zapier yo también puedo crear, bueno, algo que también está muy bien, que son, como veis por aquí, si clico en Create, eh, podemos crear formularios, ¿de acuerdo? Que se conocen como, bueno, pone forms, pero antes se llamaban interfaces, ¿vale? ¿Qué son estas interfaces? Pues podemos crear una a partir de una plantilla. Un interface, por ejemplo, interface de formulario de contacto. Crea un formulario de contacto con estos campos, pum, 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 pum. Si tú lo que quieres crear es un formulario tipo, típica página web, sencillita, para recoger datos, para hacer un pedido, para capturar un lead, para recibir feedback, para registrar un evento, todo ese tipo de situaciones, ¿vale? Pues lo puedes llevar a cabo utilizando estos interfaces de Zapier, que, como digo, sin código te permiten de una forma súper sencilla definir plataformas como las que podéis ver aquí. Mirad, yo aquí tengo unos cuantos interfaces, por ejemplo, este de captura de leads que está publicado, tiene una URL que es pública. Esto es todo sin código, con una interfaz súper plana, súper sencilla. Tengo mis 3 páginas, presentación, tengo la página de agradecimiento, tengo la página de contacto. Y mirad, yo vengo por aquí y pues simplemente una persona podría rellenar esta plataforma con sus datos. Dice que no es un robot, dice que está interesado. ¿Cuántas veces habéis visto plataformas de ese estilo? Esto se puede hacer con Zapier con una frase. El lead se captura, me ha llegado a esta página de gracias y simplemente, como veis, yo aquí podría modificar, si quiero agregar pues otro texto, cualquier otra componente, un vídeo, un enlace, incluso un chatbot aquí dentro, ¿vale? Y también tengo la capacidad, como veis por aquí en mi página de contacto, de, bueno, aquí yo relleno en mi página exacto, en mi página de contacto, aquí yo relleno, cuando clico en este botón, tengo una automatización, tengo una acción. Al clicar en este botón pasan dos cosas. Se lanza un zap que lo que hace es coger todos esos datos y enviármelos por correo. Y también me lleva a la página de agradecimiento. Y también podría hacer, como veis aquí, que los datos se guardasen en una tabla de Zapier. Todo queda dentro de esta plataforma. Y tenéis, como comentaba por aquí, la posibilidad de conversar con un agente para que os cree esto. O también aquí en el apartado de Discover podéis encontrar un montonazo de ejemplos ya creados sobre lo que os comento. Imaginaos que es tema de soporte al cliente. Pues aquí podéis encontrar tanto chatbots como interfaces ya definidas, ¿vale? Formularios de evaluación, solicitudes de absence, como veis aquí, generadores de imágenes, generadores de logos, generadores de voz, ¿vale? Y bueno, como digo, una herramienta súper potente esta de Zapier, que, bueno, crea zaps, crea interfaces, pero también crea, por lo que estamos hoy aquí, nos permite crear chatbots y agentes. Vamos a ver chatbots aquí, ¿vale? Porque todavía no hemos... Vamos a ver chatbots aquí. Luego veremos agentes también. Mirad, por los chatbots se puede venir por aquí, ¿vale?
Y yo podría poner aquí, pues vamos a poner dudas Mask. Un chatbot sencillito. Simplemente le doy un nombre y digamos que yo puedo, ¿vale? Definir mi chatbot de forma súper sencilla. Aquí ya directamente puedo, como veis, definir las instrucciones de mi chatbot. El saludo. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? ¿Veis? La directiva. ¿Qué es esto? También lo vamos a comentar hoy. Muy importante cuando uno define un chatbot. Bueno, vamos a decir más un asistente, hablemos de asistentes de salud personalizados. Puedo, como veis, darle el system prompt. Este system prompt es lo que le define al asistente cómo se debe comportar. Es algo fundamental, donde tenéis que contar mínimamente con estas tres secciones. La de objetivo, que le va a ayudar al asistente a saber para qué está creado. Eres un asistente de soporte al cliente, eres un asistente de resolución de dudas, eres un asistente de ventas. El estilo, tu comunicación debe de ser simple, debe ser pues, más amigable, más profesional, más seria, pues más a lo mejor formal o a lo mejor más distendida, ¿no? Y un poco también le puedes especificar qué tipo de outputs esperas. Me gustaría que respondieras en bullet points, me gustaría que respondieras poniendo pues, palabras importantes en negrita, como máximo en 3 párrafos, que agregues emoticonos, que no agregues. Y otra serie de reglas. Cuando creemos el de QuickChat os mostraré algunas reglas que yo puse para el nuestro específico que tenemos creado en Mask. Pero aquí puede ser, pues bueno, para cualquier pregunta, siempre revisa tu base de conocimiento. Incluso cuando creas que no la tienes que revisar o que no tiene respuesta. Siempre revísala. Y siempre tu información tiene que venir de allí. ¿Y qué es eso de la base de conocimiento? Pues es, como digo, lo que podéis ver aquí. Lo que nutre a mi chatbot. Estoy en la capa gratuita de Zapier, por lo que no puedo poner aquí grandes cosas. Pero si os fijáis, si actualizamos, podríamos, a una capa superior, podríamos agregar una sincronización con documentos de Google, con Notion, con páginas web, con ficheros o conectarnos a tablas de Zapier. Pensar en lo siguiente, yo podría tener mi interfaz que me hace toda la recogida de datos, por ejemplo, de clientes, y luego tengo un chatbot interno que me permite, a partir de esas respuestas al formulario, resolver preguntas. ¿Y cuántos clientes me han contactado hoy? ¿Y cuántos clientes la última semana? ¿Y cuál es el promedio diario? ¿Y cómo se llama el último? ¿No? ¿Y qué teléfono tiene esta persona? Yo genero el formulario, la gente responde, se carga todo en una tabla de Zapier y mi chatbot se nutre de esa tabla internamente. Me puede ayudar. Lógica. Yo puedo definir aquí, por ejemplo, lógica de recolección de leads o incluso llamar un Zap. Mi chatbot puede ser interno y puede ayudarme a enviar correos o puede ayudarme a actualizar el calendario. Yo puedo poner, ¿de acuerdo? Conexiones, como veis aquí, con Meet o con la solución que quiera a través de un Zap, para que este chatbot, este asistente, pueda también, pues, como digo, recoger información o llamar a flujos que lleven a cabo acciones, como puede ser enviar un correo electrónico, bloquear en el calendario, guardar un archivo adjunto, etc. Esta parte de Collect Leads pues sería una opción interesante, ¿de acuerdo? Que tiene Zapier, una capa superior, la cual permite definir todos los campos que tú quieres recoger de un lead y si este va a ser un chatbot enfocado a esto, en el momento en el que detecta que una persona puede ser un posible cliente, empieza a hacerle el retail a todas las preguntas para recoger su información y a partir de ahí la guarda en la tabla de Zapier o donde corresponda y utiliza esa información
para pues, tener un contexto del cliente, ¿de acuerdo? Y como digo, pues hacer la captura de ese lead. Dentro de Zapier yo también puedo, como veis aquí, gestionar el tema del chatbot, como quiero que se vea, simplemente integraciones con otras herramientas donde voy a querer ponerlo, pero mirad que tengo muy poquitas, Slack, Facebook Messenger, Gmail, Zendesk. Y luego el modelo que quiero que vaya por detrás, estando en la capa gratuita poco puedo elegir. Si estuviésemos en una capa superior se puede elegir el modelo exacto. Y aquí se puede escoger algo muy interesante como es la creatividad del modelo, que es si quiero que tenga preguntas en las que no se la juegue mucho o si quiero, como comentaba, que haga respuestas en las que es un poquito más original. Aquí podemos ver todas las conversaciones que ha tenido el asistente y en la capa analítica podemos ver pues, las conversaciones, los mensajes y las veces que se ha interactuado con él. Esto me lo permite hacer Zapier y Zapier, al igual que Make, que es algo que leía esta tarde, están poniéndose las pilas para tratar de desarrollar, como digo, lo que conocemos como agentes, que es lo siguiente que nosotros vamos a tratar de ver, ¿de acuerdo? Y lo cual trataremos de crear con Zapier. ¿Cuál es la diferencia entre un chatbot, un asistente o un agente? Hemos dicho que el chatbot al final podríamos considerarlo como un LLM fundacional. Un asistente hemos dicho que podríamos considerarlo como un RAG, ¿vale? Que tiene una base de conocimiento y que digamos que de alguna manera pues es como un LLM, pero no es fundacional porque ha sido entrenado con mis datos. ¿Qué es un agente? Pues un agente es un asistente que tiene la capacidad de tomar acción. ¿Qué quiere decir tomar acción? Que puede hacer cosas, que se puede integrar con servicios y que no simplemente responde, sino que también actúa. Y aquí puedo ver plantillas para la creación de agentes o, como veis, empezar desde Scratch, aunque directamente ya me sugieren que se lo diga a un copilot. Y como podéis ver, pues por ejemplo yo podría tener un asistente de soporte por email. Cuando recibas un nuevo correo electrónico, revisa su contenido, determina si es una pregunta del cliente, si es una pregunta, pues busca la respuesta correspondiente en esta información que te proporciono. Si encuentras la respuesta, respóndele de esta forma, utilizando esta plantilla o lo que sea. ¿Vale? O por ejemplo, como veis aquí, para análisis SEO, para categorización de los correos que recibimos dentro de nuestra bandeja de entrada. ¿Vale? Todos los correos que recibas, cuando le dé a on demand, es cuando te active, revisa todos los correos que hay en la bandeja de entrada, para cada correo analiza su contenido, clasificarlo en importante, trabajo, personal y tareas a realizar, aplica la etiqueta que hayas detectado y si no existe una etiqueta correspondiente o no le encaja ninguna de las que hay, pues agrega, ¿vale? Crea la que tú consideres. Vale. Bueno, aquí veis cómo Zapier me da plantillas y cómo me permite crear esos agentes. Zapier es una opción interesante. Yo os recomiendo que la reviséis. Y Make también. A mí Make me gusta mucho menos que Zapier para el tema de automatizaciones, para el tema de asistentes. Pero he leído esta tarde una publicación de una persona. Parecía que se estaban poniendo un poco las pilas. Del lado de Microsoft también tenemos todo este tipo de soluciones. Por ejemplo, tenemos lo que es Copilot Studio, que nos permite la creación de flujos, como comentaba, muy similares a los tabs de Zapier, y que nos permite también, como digo, la creación de agentes. Digamos chatbots o agentes. Todo depende de cómo nosotros los creemos. Mirad, aquí lo que es Copilot Studio, en el área de flujos, podemos crear a través del diseñador estos flujos, ¿vale? Que como veis son muy similares a los que teníamos en Zapier, donde yo lo que tengo es un desencadenador, que podría ser un botón, podría ser incluso un asistente, como veis aquí de Copilot Studio, que llama este flujo, podría ser una, digamos, acción que ocurra dentro de Excel, dentro de Dataverse, dentro de Teams, dentro de Power BI, dentro de SharePoint. Importante, no tiene por qué ser dentro de una herramienta de Microsoft, ¿vale? En el caso de Copilot, podríamos estar hablando de herramientas
que no son de Microsoft, herramientas externas. Tenemos integración también con ellas. Pues mirar por aquí herramientas de AWS, herramientas como Blogger, como herramientas de Salesforce, herramientas DocuSign, ¿vale? Tenemos integración con... Yo diría que, bueno, entre Zapier y Microsoft Copilot están ahí peleando por ver cuál tiene más integraciones. Y aquí en el diseñador es donde podéis crear estos flujos que luego los agentes pueden utilizar. Pero nosotros hemos dicho hoy que nos vamos a centrar en agentes, no tanto en automatizaciones. Y del lado de los agentes, dentro de Copilot Studio, pues la creación es súper sencilla también. Porque mirad cómo yo puedo venir a este área de agentes. Para esto lo único que necesitáis es una cuenta de Microsoft. Ya el propio Microsoft tiene una serie de plantillas que podemos utilizar con pues, agentes de preguntas y respuestas sobre un sitio web, agentes centrados en viajes, centrados en servicio al ciudadano, en un agente del tiempo, de acuerdo, información financiera. También tenemos agentes que podemos instalar directamente en las principales plataformas de Microsoft, como Microsoft Finance, o podemos crear el nuestro propio. Mirad, si yo le digo que quiero crear un agente desde Scratch, en blanco, mirad cómo es súper sencillo la creación de uno de estos agentes. Lo único que tenemos que proporcionar es, como veis por aquí, pues muy parecido a lo que comentábamos antes en Zapier. Por un lado, la instrucción, el system prompt, cómo quiero que te comportes, ¿de acuerdo? Pues mira, eres un asistente de, ahí normalmente uno lo que define es, pues, cuál es el enfoque principal del agente, a qué se va a dedicar, ¿vale? Aquí como veis sí que se puede elegir el modelo, en el caso de Copilot podemos ir a por modelos de OpenAI o incluso modelos de Anthropic, ¿vale? GPT-5, 5 Reasoning, incluso Sonnet o Opus, que son más potentes en cuanto al razonamiento y también en cuanto a codificación. Le especificas las instrucciones, cómo quieres que se comporte, su tono, diferentes reglas a tener en cuenta, las bases de conocimiento. Aquí podéis ver que uno puede proporcionar bases de conocimiento que pueden ir, tenemos más opciones que en el caso de Zapier. Pueden ser páginas web, páginas de listas de SharePoint, ¿vale? En Dataverse podemos también tener bases de datos de SQL, Azure SQL, Salesforce, y tenemos también la posibilidad de conectarnos con, como veis aquí, Zendesk, Snowflake, Confluence, Oracle Database, o incluso cargar archivos propios. Ahí pondríamos las bases de conocimiento. Podemos agregar herramientas, que es básicamente con qué servicios este agente va a poder interactuar. Podemos ponerle el conector de Office, que le permita enviar correos, ¿de acuerdo? Que le permita crear eventos, que le permita crear contactos. Podemos también poner, por ejemplo, el conector de Teams, que le permita enviar mensajes a canales, que le permita agregar miembros. Podemos poner conectores de Dataverse, de OneDrive para mover archivos, de Jira, si nos dedicamos al desarrollo de software y necesitamos un conector para gestionar los diferentes tickets, ¿vale? O, por ejemplo, pues, como veis por aquí, de un montón de herramientas, prácticamente los mismos conectores que comentábamos que teníamos en el caso de los flujos, los tenemos también por aquí para agregar a la gente como una herramienta. Y podemos también tener desencadenadores que hagan que esta gente pues entre a la acción, ¿vale? O incluso agentes a los cuales queremos que llamen en caso de que no sepa responder. Todo esto que veis por aquí en esta página de información general se puede ver de forma más detallada en cada uno de estos apartados, en conocimientos que se ven, las bases de conocimiento, donde tenemos historia, en herramientas, las diferentes herramientas, en agentes, como comentaba, agentes que pueden trabajar con él de forma conjunta. Si un agente, vamos a decir, a lo mejor especializado en un tema concreto, puede que este sea mi agente general y que pueda recibir llamadas de este otro agente. En cuanto a temas, esta parte de temas, digamos que sería la parte de lógica que teníamos antes en Zapier. Los temas antes, en Copilot Studio, que si buscáis información antes se llamaba Power Virtual Agents, era la base, eran el fundamento. Lo que pasa es que este servicio ha cambiado una barbaridad.
De Power Virtual Agents pasó a llamarse Copilot Studio, cambió el nombre y luego, pues bueno, antes, por ejemplo, tú creabas un asistente, un chatbot, y lo que hacías era que el chatbot llamase un flujo de Power Automate, pero ya los flujos de Power Automate no se llaman flujos de la gente, y están ahí dando una vuelta de tuerca. Sobre todo Microsoft está centrado todo alrededor de Copilot, que es la marca que quiere crear para todo lo que tiene que ver con IA dentro de su suite. Y claro, antes los temas eran fundamentales. Tú cuando creabas un tema, o sea, la gente no tenía una capacidad de improvisación porque no se basaba en un LLM. Todo lo que hacía tenía que estar basado en un tema. Entonces, básicamente, mirar que ahora ya puedes hasta crear esos temas con Copilot. Los temas no eran como los flujos, porque no automatizaban, sino que lo que definían era la lógica de la conversación. Y tú aquí, por ejemplo, ponías, pues mira, aquí es ahora que la gente elija, que la gente detecte que tiene que ver con este tema que yo estoy aquí trabajando. Pero antes era, mira, cuando se mencione una de estas palabras, había una serie de palabras que eran desencadenadoras. Quiero que, pues le preguntes al usuario, por ejemplo, ¿tienes ropa de deporte? Si el usuario hacía esa pregunta, la palabra deporte se detectaba por el agente, detectaba que por el chatbot detectaba que nos encontrábamos en este tema concreto, y entonces ya entraba por este flujo y nosotros podíamos definir toda la conversación. Pero antes se trabajaba así. Mirad cómo ha avanzado y cómo ha cambiado todo. Antes tú tenías que poner aquí, pregunta que le quiero hacer. Eh, quiero, lo que sé, eh, información, ¿no? ¿Tienes ropa de deporte? Si damos que estamos en este tema, tú le decías, sí, ¿de qué deporte la quieres? Y aquí podemos poner opciones tipo test. Pues mira, una primera opción, baloncesto, fútbol y tenis. De tenis, pues tú ya ahí podías poner aquí toda la lógica de pues poner un condicional que fuera, si la respuesta es baloncesto, pues tengo estas opciones, ¿cuál es tu talla? Si la respuesta es tenis, pues no tengo ropa, no me queda ropa de tenis, pero tú toda esa lógica la ibas definiendo, como digo, a mano a través de esos temas. Y ahora todo eso ha cambiado. Ya lo habéis visto, ahora tenemos que ir en búsqueda de esos RAGs, tenemos que ir en búsqueda de esas herramientas que nos permitan tener una base de conocimiento, ya que el modelo fundacional pues tenga todas las capacidades de generación de contenido, pero además en base a, como digo, nuestra información. Y estos temas están, como digo, abogados a desaparecer. Y los flujos, yo creo que más pronto que tarde, ¿de acuerdo? Sobre todo gracias a lo siguiente que os voy a comentar. Cada vez va a ser más sencillo crear estas herramientas. Voy a mostrar dos cositas aquí y ya paso a mostrar lo siguiente, que quiero que conozcáis, que nos va a ayudar a la hora de crear agentes. Y ya apareció un poquito de refilón, si habéis estado atentos lo habéis visto. Aquí dentro de Copilot Studio, como digo, podéis ver pues la actividad que ha tenido este copiloto, ninguna porque lo acabo de crear. Podéis ver una evaluación de las respuestas que hace y, pues bueno, cómo de contentos están los usuarios que lo utilizan. Una parte de análisis, muy similar a la de Zapier. Y aquí en canales, una vez publicado, podéis coger este asistente, este agente, y podéis publicarlo. Como veis, tenemos más medios que en el caso de Zapier anterior, porque podemos ponerlo tanto en SharePoint como en WhatsApp, como en Line, como con Twilio, ponerlo en WhatsApp también, en Slack, en Telegram, en Facebook, en SharePoint o evidentemente en Teams, o exponerlo en Microsoft Copilot 365, ya que es una herramienta de Microsoft. Y bueno, decía, ¿no? Es que estos flujos también están un poco abocados a desaparecer. ¿Por qué pienso esto? Pues porque a día de hoy tenemos lo que se conocen como los MCPs, que es algo que ahora os voy a mostrar. Bueno, antes de ir a los MCPs, aquí podéis ver tres fotos porque la palabra Copilot, si entráis en el mundo Microsoft o si empezáis a interesar por estos agentes y tal, vais a ver mucho. Hay varios tipos de Copilot. Tenemos Copilot como tal, que es Copilot Chat, el primero al que he entrado, un LLM, un chatbot, puedes hablar con él y ya está, le puedes pasar algún documento, por favor que no sea privado y te puede responder preguntas o alguna imagen y ya está. Que quieres crear tu propia agente con su base de conocimiento, sus herramientas conectadas, su, digamos, capacidad también un poco de acción, no un system prompt específico que le define su estilo y cómo debe responder ya qué preguntas, te vas a Copilot Studio, ¿de acuerdo? Y creas tu, digamos, tu chatbot, tu RAG, vamos a decir.
Que le empiezas a meter esos flujos, que le empiezas a meter esas herramientas, pues ya lo que creas es un agente. Esas, digamos, serían las diferentes etapas. Todo esto al final tiene el beneficio que comentábamos antes. Una reducción en los costes de atención al cliente, en los costes de resolución de dudas. En el caso de más, que el que hemos creado con QuickChat es para resolver dudas de alumnos, así que yo estoy muy contento porque hay muchas dudas que ya no tengo que responder yo. Ahora os enseñaré el ejemplo de chatbot creado en QuickChat. Disponibilidad, 365 días al año. De acuerdo, ya si me voy de vacaciones, pues un poco me cubre. Escalabilidad, atender a muchos usuarios a la vez, evidentemente recopilar insights y saber qué preguntas nos están respondiendo bien y en cuáles nos tenemos que enfocar. Aquí podéis ver un poco cómo funciona esta diapositiva, os la compartiremos, pero bueno, aquí podéis ver un poco cómo funciona estos racks, es básicamente como os he comentado antes. Y la idea es que, bueno, ya he visto que todos a día de hoy utilizamos GPT y le lanzamos preguntas. Lo podemos mejorar un poquito si ya nos vamos a un Copilot, si ya nos vamos a un chatbot de Zapier, si ya nos vamos a alguna de estas herramientas y le damos una base de conocimiento, le damos nuestra información, ¿de acuerdo? Y pues de alguna manera ya tiene ese contexto, ¿no? y puede responder preguntas más acertadas de la manera que nosotros queremos. Muy importante trabajar ese prompting, que también lo comentaremos, y en base a nuestra información. Pero ¿qué pasa si yo quiero que tome acción? Ya he visto que Zapier me deja lanzar, que la chatbot lance flujos y puedo definir esa lógica. Y Copilot también tenía esas herramientas, esa conexión a herramientas y también tiene esos flujos. Pero a día de hoy, los agentes, la forma mejor que tienen, mejor que esos flujos y mejor que nada, como decía antes, de interactuar con otras soluciones es utilizando un protocolo que ha surgido recientemente por parte de Anthropic, la empresa que está detrás de Claude, que si estáis en el mundo de la IA, Claude la estáis oyendo un montón, que es el protocolo MCP, Model Context Protocol. Es un protocolo estándar que lo que permite es que los modelos de lenguaje, los LLMs, se puedan conectar de forma estructurada a herramientas, a bases de datos, a sistemas externos. Antes, cuando tú tenías una base de datos de información, cuando tú tenías una serie de archivos y los querías exponer en Internet, ¿qué hacías? Levantabas una API y utilizabas el protocolo API. Y tú definías pues, todo lo que podías hacer con tu base de datos. Pues mira, por ejemplo, yo tengo una base de datos de clientes, pues sacaba diferentes endpoints para esa base de datos. Endpoint de clientes total. Pues si vienes a consultar este endpoint, vas a recibir toda la lista de clientes. Endpoint de clientes barra un ID. Pues si preguntas por un cliente barra un ID, vas a recibir el ID de un cliente. Perdón, la información del cliente con ese ID. Clientes barra, yo qué sé, nombres. Vas a sacar solo los nombres. Y tú definías tu API y definías cómo pues, se podía interactuar con esa base de datos o con esa base de información. Pues a día de hoy, el protocolo un poco que mueve, que se mueve en este sector de inteligencia artificial, de los LLMs, es el protocolo MCP, que hace básicamente lo mismo, pero no con una base de datos, sino con un servicio. Y lo que hace es definir qué serie de acciones tú puedes hacer contra ese servicio. Antes, cada integración con un LLM era personalizada. No había un estándar común. Había que conectar la herramienta requerida con una solución ad hoc. Pero con MCP, tú lo que tienes es el host, que es donde está la aplicación, donde es tu modelo de inteligencia artificial. En este caso, pues vamos a ser con QuickChat y también os lo voy a mostrar con Visual Studio. El cliente, que son los componentes dentro de la IA que establecen esa conexión, y el server, que son pequeñitos programas que están construidos dentro de, como digo, pues la herramienta con la que tú estás trabajando y que define de forma estándar las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo dentro de ese servicio. Y hacen que tú con lenguaje natural puedas comunicarte con tu LLM y él tenga la capacidad de utilizar esa conexión para ir a ese servicio y realizar una tarea. ¿Vale? Como digo, la ventaja es que hay una interoperabilidad. No importa el LLM que tú utilices. Si tus datos están en el mismo servidor MCP o están, como digo, en un servicio que puedes exponer a través de MCP, a través de este protocolo, tú no vas a tener que hacer nada nuevo. Te vas a otro LLM, te coges el MCP y lo pones. ¿Vale? El protocolo te permite controlar y definir qué acciones puedes hacer sobre ese servicio y qué es lo mejor, que para las principales herramientas del mercado como Slack, como GitHub, como MongoDB, como vamos a ver nosotros, y como prácticamente pues, cualquier solución a día de hoy medianamente moderna,
ya existe este protocolo preconstruido. Entonces, vamos a verlo nosotros con MongoDB. Y lo vamos a ver tanto en Visual Studio como en QuickChat. En el caso de Visual Studio es un IDE, ¿de acuerdo? Es una plataforma de programación, bueno, es una interfaz de programación que lo que me permite es, como comentamos, pues crear, ¿de acuerdo? Código, ¿no? Programar. Al igual que, bueno, Visual Studio, evidentemente, tenemos Cloud esto, tenemos Windsor, tenemos Cursor, hay un montón de IDEs ahora en el mercado, se está inundando además de IDEs que tienen integrado lo que es la IA, ¿vale? Que pueden interactuar con un LLM. ¿Cuál es la gracia de meter un MCP aquí dentro? Pues que mirad, yo ahora mismo, imaginemos que estoy en Visual Studio Code y yo aquí ya tengo Copilot, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí ya tengo Copilot, ya tengo un asistente, ¿no? Al cual yo le puedo hacer preguntas, ¿vale? Que me pueda ayudar con el modelo que yo quiera sobre mi código. Ahora tengo un proyecto vacío. Imaginaros que yo pues tengo un proyecto que utiliza la base de datos de MongoDB. MongoDB es una base de datos que os recomiendo que exploréis, muy interesante, pues una base de datos no relacional, ¿vale? A día de hoy, cerca del 85-90% de los datos que se generan en Internet son de este tipo, no relacionales. En este caso es una base de datos documental. ¿Y por qué he venido a MongoDB? Pues porque, bueno, MongoDB tiene una plataforma que se llama MongoDB Atlas, que también os recomiendo que exploréis, y tiene lo que es la MongoDB University, que tiene un montón de formación gratuita. Y dentro del MongoDB Atlas te puedes crear un clúster de forma gratuita. Un clúster de Mongo es una base de datos. Y ahora, pues alguien me podría decir, mira, Jorge, yo es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo no sé nada de MongoDB, no sé nada de bases de datos documentales, no sé nada de este tipo de JSONs, documentos, ahora que me dices que es un clúster. ¿Qué te puedo decir? Pues que, bueno, puedes estar tranquilo, porque lo que comentaba antes del MCP viene precisamente a ayudarte en ese sentido. Yo aquí tengo un clúster que tiene, como veis aquí, una serie de bases de datos, entre ellas la base de datos de escuela, y que tiene, como podéis ver aquí, dentro de escuela, una colección que son estudiantes y que contienen información de estudiantes. Este es el tipo de documentos que guarda MongoDB. Claro, y yo, vale, yo me gustaría consultarlo. Por ejemplo, me gustaría saber pues, cuántos estudiantes tengo, cuál es su edad media, de dónde son cada uno de ellos, cuántos estudiantes tengo de cada ciudad, cuántos estudiantes tengo en cada curso. Pero yo no sé consultar esto porque no tengo ni idea. Pues los MCPs que me permiten que yo pueda consultar con mis modelos LLMs estas bases de datos, ¿de acuerdo? Utilizando el lenguaje natural. Pero ya no están bases de datos, lo que yo quiera. GitHub, Slack. El MCP ya ha sido construido por parte de MongoDB. Y yo lo único que tengo que hacer es clicar aquí en Connect. Y como veis, yo podría directamente pues venir por aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, que queremos conectar. Sí, un driver, no hay problema. O incluso hay veces que aparecen, lo tengo que decir, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Ya va a aparecer. Y bueno, como digo, pues imaginemos que, o sea, antes aparece por aquí, a veces te pone directamente el MCP y tú eliges el IDE con el que quieres trabajar, ¿vale? Si creáis un clúster nuevo, a lo mejor os saldrá, ¿vale? Y bueno, como digo, imaginemos, ¿no? Yo es que no tengo ni idea, pero me gustaría poder consultar esa base de datos con lenguaje natural o trabajar con ella con lenguaje natural. ¿Qué me permite el MCP? Me permite que un LLM ya no solamente responda a preguntas sobre MongoDB. Si yo ahora le hago una pregunta a este visual y le digo cuántas colecciones tengo en mi base de datos
de escuela de MongoDB. Mirad qué va a decir. Va a decir mongosh val, lanza este comando y dice, bueno, en principio que no tiene el MongoDB, ¿vale? Y que lo va a instalar, ¿vale? Pero bueno, trata de lanzar ese comando. Claro, este modelo, si yo le pregunto y no tengo construido ese MCP, va a responder en base a lo pensado. Y a lo mejor me dice, pues mira, ¿qué quieres? ¿Consultar una base de datos con Mongo? Bueno, pues mira, la consulta que quieres lanzar sería un DB, como veis ahí, DB get collections name, y ya está. Tú lanzas esa consulta y ya tendrás la respuesta de cuántas colecciones tienes. Pero tú no quieres eso, ¿vale? ¿Tú qué quieres? Tú quieres hablar y que el modelo responda por tu base de datos. No que te diga, esta es la query a lanzar y tú ya tienes que hacer la conexión, tienes que... No, lo que quiero es que me responda. Pues para eso lo que hay que hacer es un MCP. Yo ya me he copiado por aquí la cadena de conexión. Yo podría venir por aquí directamente dentro de mi visual, ¿vale? ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir, crea un MCP a MongoDB Atlas con esta cadena de conexión. Esto no es recomendable poner en la cadena de conexión el usuario y la contraseña, pero esto evidentemente es una prueba, lo voy a seguir con un certificado de X509. ¿Y qué va a hacer? Va a coger esa cadena de conexión, va a crear un servidor MCP que me va a permitir tener, como veis aquí, le permito crear la carpeta y le va a permitir a este modelo de lenguaje lo que veíamos por aquí, tener una conexión a mi servicio de MongoDB y poder utilizarlo para dar respuesta a mis preguntas. Y voy a poder interactuar con este servicio a través del lenguaje natural. Veis que ha creado el package.json y el tsconfig.json, que son los archivos que necesito para crear ese MCP. Y ahora cuando yo le lance la pregunta no me va a decir, no, es que no tienes Mongo instalado. Yo no tengo ni idea de Mongo, yo no tenía instalado. No es que por lo que estás preguntando, pues mira, tienes que lanzar esta consulta contra la base de datos. No. Él ya tiene, como comentaba, esa conexión con el servicio de Mongo y ese MCP, ese protocolo tiene definidas las principales funciones que nosotros queremos ejecutar contra MongoDB. Listar los clases, listar los usuarios, listar las colecciones, describir el esquema, ¿de acuerdo? Como digo, pues bueno, básicamente cualquier operación que yo quiera ejecutar contra MongoDB Atlas o contra mis colecciones y mis bases de datos, ¿vale? Entonces, eso es lo que me permite un MCP. Me permite poder hablar con el modelo ya teniendo una integración. Y no solamente que me diga cuántas colecciones tengo, sino decirle que quiero insertar un archivo, que quiero insertar un nuevo documento, que quiero eliminar aquellos que cumplen una condición, que quiero, por ejemplo, actualizar los que son de la ciudad tal y ponerles, yo qué sé, pues una condición específica. Y poder hacer cualquier operación en MongoDB o cualquier servicio utilizando 100% el lenguaje natural, ¿vale? Y el MCP incluso me puede ayudar, un modelo como veis aquí, que lo está creando como Opus, o un modelo como Claude, como Codex, a crearlo.
O sea que aquí ni siquiera necesito, ¿veis? Compilación exitosa, la conexión Atlas funciona, ya tengo el MCP, me vas a poder preguntar, como digo, por lo que quieras, ¿vale? El MCP está construido correctamente y ya lo vamos a poder utilizar directamente, como veis, desde chat. Entonces, vamos a poder interactuar con esa base de datos, vamos a poder hacerle preguntas sobre nuestras conexiones. Y bueno, ¿veis? Está creado y configurado. Aquí tienes el resumen. 11 herramientas disponibles. Listar base de datos, listar colecciones, actualizar documentos, ¿vale? Lo único que habrá que configurar es, como comentaba ahí, el tema de red para que me permita interactuar con mi clúster, pero eso es el concepto de un MCP. Conectar un servicio con un LLM para que pueda tomar acción sobre él. Y eso me permite convertir, hemos dicho, pues un LLM, en el momento en el que le damos una base de conocimiento, lo convertimos en un RAG. Si a un LLM yo le doy herramientas o lo conecto con servicios a través de ese protocolo MCP, lo convierto en un agente. Ya puede tomar acción. Y esos agentes, una herramienta que nos permite crearlos, como decíamos en el título, en 10 minutos y de forma muy sencilla, es QuickChat. QuickChat, os recomiendo que la exploréis. Es la herramienta que nosotros estamos utilizando en Escuela Match para asistir a los tutores a la hora de responder las dudas de los alumnos. Y nos permite crear estos agentes, estos asistentes, de forma súper sencilla. ¿Cómo? ¿Os acordáis de lo que teníamos que decir en Copilot, que teníamos que decir en Zapier a la hora de crear uno de estos asistentes? ¿Qué teníamos que decir? El nombre, el system prompt, ¿no? Las bases de conocimiento, pues aquí no es mucho más distinto. Básicamente, en el área de identidad puedes especificar un nombre para la agente más Python. Después aquí, en el main prompt, un prompt, ¿de acuerdo? Que defina cómo el agente se debe comportar. Eres un asistente de inteligencia artificial que responde preguntas sobre ejercicios de Python que están disponibles en la escuela. Y yo le he puesto una coletilla hoy para el tema del MCP y además puedes responder preguntas de una base de datos de MongoDB Atlas. Después uno puede decir los guidelines. Básicamente aquí yo complemento ese system prompt. Ayuda solo con ejercicios de la plataforma. Guía, no resuelvas directamente. Explica conceptos, da pistas paso a paso. Sugiere contenido a revisar. Menciona siempre qué tema, lección o sección puede ayudar al alumno. Recomienda una acción concreta. Indica lo que el alumno debería de intentar o revisar a continuación. Ten un tono amable, educativo, motivador. Si la pregunta no es sobre un ejercicio o no es de Python, responde. Tu pregunta no está relacionada con un ejercicio de la plataforma, te recomiendo usar ChatGPT u otro modelo gratuito. ¿Por qué? Porque QuickChat tiene una capa gratuita que son 300 mensajes al mes. Una vez paséis esa capa, ya no hay más mensajes. Entonces, como veis, a nosotros la escuela nos quedan, pero si alguien se pusiera a hacer muchas preguntas que no tienen nada que ver con Python, pues hombre, para eso tiene otro modelo gratis. La gracia de este modelo, la gracia de esta gente, es que está entrenado con todos los ejercicios de la plataforma de la escuela. Y entonces puede hacer respuestas específicas en base a esos ejercicios. No respondas a ejercicios de evaluación completa, solamente orienta, sé claro, usa listas o pasos cuando sea útil. Y el objetivo es ayudar al alumno a comprender. No solo a que tenga la respuesta o pueda presentar el ejercicio y ya está. ¿Qué más se puede definir para la gente? Podemos definir el estilo conversacional. Si es un agente de soporte, un asistente de ventas, si es un entrevistador, si es un experto en un área. ¿De acuerdo? O si, por ejemplo, es un asistente que ayuda, que es nuestro caso. La longitud de las respuestas, ¿vale? Todo esto se puede definir también. El idioma principal que queremos que tenga. Y luego, las bases de conocimiento. Aquí podéis agregar tantas como queráis. Pueden ser, como veis por aquí, URLs, pueden ser textos, pueden ser páginas inclusive de Shopify, algunos vídeos de YouTube, ¿de acuerdo? O ficheros que queréis adjuntar. Nosotros aquí tenemos los PDFs de los ejercicios de la plataforma
que como veis están bien formateaditos para que tengas el contexto sobre los mismos. Y como veis por aquí, una vez construido, puedes extraer de forma súper sencilla los scripts que podrías insertar dentro del HTML de tu página web para embeber tu agente en forma de widget o en forma de iframe para que salga por abajo, como sale en algunas páginas, ¿de acuerdo? Y también puedes gestionar su apariencia, pues lo que es tema de branding, colores, el logo, ¿de acuerdo? Y bueno, su tamaño, etcétera. Por último, aplicaciones externas. Algo que me gusta también de QuickChat es que se integra con las principales plataformas que nosotros utilizamos para la comunicación. Facebook Messenger, pero como veis también con WhatsApp, con Telegram, con Discord, como es nuestro caso, que es súper sencillo. Te vas a Discord, te vas a la herramienta, extraes un token, se lo proporcionas a QuickChat e integración hecha. Este chatbot se creó en 5 minutos. ¿De acuerdo? Con Slack y, como veis también, con HubSpot o con Zendesk. Lo que pasa que aquí sí que habría que escalar en el plan y habría que, pues bueno, contratar un plan de paga. Hemos dicho agentes. Agente porque puede tomar acción. Agente porque puede interactuar con otras herramientas. En el caso de Copilot, pues había un montón de integraciones ya directas. En el caso de Zapier, digamos que también, porque con los flujos, bueno. Y aquí a lo mejor veis esta parte de acciones y decís, ostras, pero es que yo aquí no veo ninguna integración directa. A simple vista puede parecer que no. Pero esto es lo que más me gusta de QuickChat. Cuando clico en Add Action, clico en API Action y simplemente le digo, quiero interactuar con una base de datos de MongoDB Atlas. Automáticamente me va a generar mi API Action, como veis con un prompt tan sencillo como este. Voy a poder cogerla, voy a poder habilitarla dentro de mi asistente. Y bueno, aquí le he creado, tarda medio minuto, pero bueno, aquí le he creado ya. Como veis, mira, ya se ha creado. Aquí ya tendría la nueva. Me marca que esté incompleta. Me ha definido todos los campos. Cuando un usuario pregunte nombre de una base de datos, nombre de la fuente de datos, nombre de la operación, quiero generar esta consulta, quiero insertar un documento, quiero listar los diferentes JSONs, quiero actualizar un documento. ¿Veis? Todas las principales acciones que yo podría querer ejecutar contra una base de datos de Mongo. Aquí uno tiene que proporcionar el endpoint, que lo puede dejar incluso vacío con algunos parámetros, para que cuando la persona pregunte, capte este parámetro, por ejemplo, del API key del usuario, de la contraseña, a través del chat, y directamente tú esto lo habilitas y tienes un MCP que has construido con una frase integrado con tu agente, que tiene este prompt y que le dice que cuando una persona diga que quiere leer, insertar, actualizar o eliminar, es decir, hacer cualquier operación CRUD en MongoDB Atlas, automáticamente utilizas esta conexión para preguntarle en qué colección, en qué documento, con qué documento, usuario y contraseña, y ya ejecutes la acción. Como veis, pues más, bueno, en el caso de Visual Studio era súper fácil, porque ha sido coger la cadena de conexión, pegarla y ya tengo el protocolo y ya puedo hacer consultas directamente contra la base de datos de MongoDB Atlas, el cluster de MongoDB Atlas. Pero aquí ni siquiera eso. Ya directamente me crea, como veis, esa integración. Algo muy interesante es que aquí en el inbox puedo ver todas las preguntas que ha recibido mi agente, puedo ver el sentimiento de la persona que ha preguntado, qué tal le ha parecido la pregunta, puedo asignarme preguntas, como digo, que a lo mejor no han quedado respondidas para responderlas yo manualmente, que a veces pues necesitamos esa intervención humana, y puedo en Insights ver la cantidad de conversaciones, la cantidad de mensajes que ha recibido, pues cómo ha evolucionado esa cantidad de mensajes a lo largo del tiempo, ¿vale? Y algunos insights que me permitan conocer, pues, cuál es la puntuación de mi asistente. Ha resuelto 5 de 5, neutra, bueno, se va defendiendo, y los ratings en cuanto a la conversación en caso de que, como digo, las personas que lo utilizan lo evalúen. Esto era un poco lo que quería mostraros hoy. Asistentes, chatbots, agentes, muchas
herramientas, Zapier, Copilot, QuickChat, todas tienen una capa gratuita, todas os permiten crear ese tipo de soluciones, todas se basan en lo mismo. Como hemos dicho, System Prompt, lo más importante, donde tú especificas qué quieres que ese agente pueda ayudarte a hacer, asistente o chatbot, depende de si toma acción o es una base, solo tiene bases de conocimiento, ya está, ¿no? Solamente un System Prompt para definir el tono. Bases de conocimiento, qué información quieres que tenga y, como decíamos, con qué herramientas quieres que se pueda integrar para convertirse en un agente y ya pues poder tomar acción. Como digo, espero que os haya gustado. Exacto. La gran mayoría tienen capa gratuita. En el caso de N8N, veo ahora una pregunta de una compañera, la gran mayoría tienen capa gratuita. En el caso de N8N tenéis 2 semanas gratuitas de N8N en el cloud, pero N8N es una solución que es open source, lo que quiere decir que tú puedes crear localmente un clúster de N8N y puedes directamente trabajar en él y utilizarlo de forma local. Yo en N8N trabajo de forma local. Todo flujo o todo agente que tú creas dentro de N8N se guarda realmente internamente como un JSON. Entonces, lo más sensato, digamos, que es trabajar de forma local y en el momento en el que ya tienes ese asistente o ese flujo ya definido, lo exportas como un JSON, generas el JSON y lo subes al N8N Cloud. O normalmente también lo que se suele hacer es aprovisionar una VPS en Hostinger o en alguna de estas plataformas que son económicas, tiene un coste igual de unos 5 o 8 euros al mes, para ejecutar esos flujos. Y en el momento en el que estás desarrollando y lo estás utilizando, apagas la VPS, te ahorras esos costes y trabajas en local, porque N8N es en este caso open source. Copilot tiene la capa gratuita de Microsoft, una cuenta de Microsoft corporativa o educativa podéis trabajar. Zapier tiene una capa gratuita, te permite crear 2 chatbots gratis y también bastantes flujos. Y QuickChat tiene la capa gratuita que tiene la mayoría de funcionalidades, menos algunas que hemos visto que están capadas, y te deja hasta 300 mensajes al mes. Entonces, si quieres tener un chatbot con una base de conocimiento que pueda responder preguntas vía Discord, Telegram, WhatsApp, imaginemos que tienes una pequeñita tienda y quieres un asistente, quieres probar qué es esto de los asistentes, cómo te pueden ayudar, pues una forma rápida, ¿cuál sería? Coges tu dataset de productos, se lo pones a QuickChat, lo conectas con WhatsApp, le das un System Prompt para que pueda responder a lo mejor preguntas sobre tus productos, tu horario y preguntas frecuentes. Y es una forma gratuita de, oye, cuentas con 300 mensajes, unos 10 mensajes al día, de empezar a introducirte en este tema, en este concepto de los chatbots y de empezar a ver si realmente pues aportan, en tu caso, los beneficios que hemos comentado al principio y se ajustan a tus casos de uso. Bueno, esta es la primera sesión. Hemos hablado mucho, hemos hecho también algo de demo, pero poquito. Poco a poco, como digo, pues haremos sesiones más divulgativas, haremos sesiones más, pues a lo mejor sobre un caso de uso más concreto. Podemos ver este tema que he comentado de N8N con Pinecone. Os puedo mostrar también cómo conseguir esa cuenta de 2 semanas gratuita, cómo probar el local, cómo levantarlo en local, cómo jugar con el local y luego generar JSON y subirlo al cloud. Y cómo crear también con el asistente que tenemos dentro de N8N, que es el Agent Builder, para crear esos agentes. Y podemos hacer una sesión entera en N8N que da para hacerla. Y nada, como digo, pronto sabréis de cuándo será la próxima sesión. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil. Nos veremos dentro de poco. Y bueno, cualquier cuestión, estamos en contacto. Muchas gracias.